Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Esto es Tarea de Tecnología por Divoxradio.com y ya estamos en contacto con nuestro invitado de esta tarde. Es Daniel San Martín para conocer un poco más sobre su obra, sobre su libro Clarity. Bienvenido, Daniel, a Tarea de Tecnología. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Yo ya lo comentaba al principio del programa, tú eres economista de la Universidad Católica, has tenido la posibilidad también de estudiar fuera del país, de mochilear por Europa, por Asia, por hartos continentes y conocer distintas realidades. Pero ¿por qué escribir un libro sobre preguntas tan existenciales como esta, que quizás están fuera de tu rubro, de tu tema académico, de tu enseñanza? Correcto, sí. La verdad que este ha sido un largo viaje. Yo llevo escribiendo este libro más de 10 años y viene de una inquietud que yo tenía desde muy niño, desde antes incluso de estudiar en la universidad, de ir a la escuela de economía. Y yo era un niño muy curioso, a mí me interesaban diferentes disciplinas, me interesaba la psicología, la biología, la historia, y tenía una pretensión de tratar de encontrar alguna manera de vincular estas diferentes ciencias en un modelo, en una manera de unificar las cosas. Por estas vicisitudes de la vida terminé escogiendo economía, me enamoré de la economía como disciplina, como en manera de pensar. Y curiosamente, ser economista creo que me ha servido en llevar al papel esta pretensión que yo tenía. Porque si bien es cierto, como economistas no somos expertos ni en astronomía, ni en biología, ni en ninguna de estas ciencias. Yo las conocí un poquito más por lo curioso que soy, por todo lo que he leído, pero lo que permite la economía o la disciplina de la economía, lo que nos enseñan en la universidad, es básicamente agarrar océanos de complejidad, fenómenos muy complicados, y tratar de reducirlo, de sacar las partes más elementales para encontrar lo fundamental del fenómeno, para construir modelos que suelen ser matemáticos, muy simples. Y al mismo tiempo yo me he dedicado a ser consultor de empresa y los consultores también lo que se les paga es por agarrar información que no les es familiar y terminar por presentarle al cliente un PowerPoint lo más sucinto y claro posible, con conclusiones muy, muy claras. Y esa habilidad es lo que yo creo que me permitió tomar estas piezas de conocimiento muy diversas, que por supuesto ya me asesoré por expertos de cada una de estas disciplinas, y lograr compactarla o sintetizarla en un modelo, en una sola historia que fuera consistente, que fuera clara. Y por lo tanto, curiosamente, creo que la disciplina de la economía me terminó por servir en esta pretensión que tenía de crear un libro que uniera, que vinculara las diversas ciencias. Muy extraño porque quizás una persona que no conoce quizás de qué se trata la economía o no tiene una cercanía con este rubro, puede decir el economista es una persona muy concreta, muy de números. Dentro del libro se responden a preguntas muy existenciales, muy psicológicas, muy emocionales incluso, que es como el por qué nos enamoramos. ¿Cómo tú lograste responder a estas preguntas que quizás puedan sonar muy abstractas o muy personales de una manera Sí. más concreta? ¿Qué te permitió llegar a estos resultados? Sí, voy a separar mi respuesta en dos. Primero, en general la gente piensa que en economía hablamos de dinero, de Claro, plata. Exactamente, y porque finalmente la mayoría de los economistas trabajan en banco, en asuntos relacionados, pero lo que nos enseñan en la universidad es a modelar. ¿Qué significa? Tratar de ver una cosa muy, muy, muy complicada y tratar de reducirla a un modelo matemático donde están las partes esenciales, fundamentalmente de capacidades productivas de la economía y de preferencia de las personas, que eso es bien increíble, es decir, cómo el espíritu humano yo lo transformo en una fórmula matemática. Entonces, en ese sentido no nos enseñan sobre dinero, sino que nos enseñan a modelar. Y eso entonces explica un poco por qué esa capacidad me sirve para armar modelos que tratan de ocupar ciencias en las que tal vez yo no me eran tan familiares para esto. Y lo segundo tiene que ver con mi inquietud. Yo soy una persona profundamente creyente en la ciencia, creo que la ciencia, creo en la ciencia como la base del progreso humano, eh, pero creo que la ciencia ha fallado en transmitirle a los individuos comunes y corrientes las grandes respuestas a las grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos, lo cual es curioso porque la ciencia ha aprendido muchísimo de estas preguntas. La ciencia hoy día sabe por qué sufrimos, cuál es el sentido, la lógica de que suframos. La ciencia sabe
bastante bien los procesos que nos acercan a la muerte y que explican la muerte. La ciencia puede explicar por qué los seres humanos nos enamoramos y los otros animales no, pero como el conocimiento está muy degregado, no hay un libro que vaya respondiendo a estas preguntas. Entonces, lo que yo traté de hacer, y un poco con la ventaja de no tener deudas pendientes con ninguno, si yo fuera biólogo tal vez tendría que ser muy... como utilizar el lenguaje de la biología y no me podría salir para responder estas grandes preguntas, con la libertad que me daba no pertenecer a ninguna de estas ramas en particular. Yo hice una investigación súper rigurosa por muchos años. Todo lo que yo digo está absolutamente respaldado por evidencia empírica, por estudios científicos. Expertos me ayudaron a más corregir, pero lo trato de acercar a las personas, de ver cómo la ciencia, que ya tiene esta respuesta, nos da cabida a estas grandes inquietudes humanas de temas que se suelen pensar filosóficos, pero la verdad es que pueden ser científicos. Hay evidencia, hay investigaciones que nos explican estas grandes preguntas. Me imagino que trataste de mezclar distintas áreas, distintas especialidades, porque son preguntas, como lo decía, no tan solo concretas, sino también de investigación, de mucha psicología. ¿Cómo fue ese mix que hiciste de todos estos rubros? Sí, correcto. Bueno, eso es lo que pasa, que muchas veces cuando uno intenta aproximarse a cada una de estas preguntas desde solo una ciencia, la respuesta tiende a ser no tan satisfactoria para el lector o para la persona, Exacto. porque es muy técnica o muy concreta, pero lo que yo descubrí en investigación, y por eso me demoré 10 años, que cuando uno se aproxima a estas preguntas de diferentes disciplinas científicas, ni siquiera filosóficas, sino que científicas, se le pueden encontrar respuestas que hacen mucho sentido. Entonces, por ejemplo, hay muchos fenómenos humanos que si nosotros apelamos a la historia de evolución por selección natural, a la biología nuestra, más a componentes sociológicos, más al devenir histórico de una sociedad, cuando uno lo mira desde las tres perspectivas, y hay que dedicarle mucho tiempo porque hay que leer mucho estas tres cosas, realmente uno llega a una explicación que hace mucho sentido y que es fácil de transmitir. Entonces, esa creo que es lo lindo o la belleza, creo yo, digamos, de mi propio libro, que pasé el suficiente tiempo leí más de 500 papers y libros, hasta lograr encontrar esos puntos en común. Entonces, cuando uno logra encontrar los puntos en común entre las diferentes disciplinas, la explicación termina por hacer un sentido total. Entonces, en mi libro es una gran secuencia de todas estas explicaciones donde van convergiendo las diferentes ciencias, ordenadas en un gran relato desde el Big Bang hasta hoy día, que creo yo que va haciendo sentido todo el tiempo. Entonces, llevo esta cosa muy rigurosa de la ciencia hacia el campo de lo que tú decías, tal vez a la vida humana, y lo que quiero es que la ciencia inspire, asombre, y finalmente nos termine por hacer sentido. ¿Hay algún tema, alguna respuesta que a ti mismo como autor te haya sorprendido? Quizás pensaste que era otra y como que durante la investigación se fue orientando a un área que tú no tenías pensado, no estaba contemplado. Así un poquito para darle un adelanto a las personas que están conectadas a esta hora de la radio, para motivarlos también a que lean Clarity. Sí, no quiero dar la respuesta, pero por ejemplo... No spoilemos. Exacto, no spoilemos. Pero el tema de la muerte, esta como inevitabilidad de la muerte, es algo que va en la base de la mayoría de las religiones humanas, en la mayoría de la filosofía. De hecho, el escrito más antiguo que se conoce, el poema de Gilgamesh, habla de un rey que viaja buscando la inmortalidad hasta que finalmente descubre que la muerte es inevitable. Y es como el gran aprendizaje de muchos poemas y muchas religiones, que la muerte es algo inevitable y que tenemos que enfrentarla. Y crecemos pensando que la muerte es inevitable. Vemos todos nuestros seres vivos, nuestros seres queridos morir, los animales morir, y pensamos que es un proceso irreversible, que claro, que el cuerpo se va desgastando y lo aceptamos con una naturalidad absoluta. Sin embargo, si uno se pone a pensar, el efecto de la muerte no es tan obvio. Por ejemplo, tú sabías que una bacteria, si yo dejo un grupo de bacterias con suficiente alimento en una cápsula de Petri, y digamos sin peligros, las bacterias no mueren. O sea, no hay un proceso de muerte, pueden vivir millones de años si yo mantengo la temperatura y las mantengo con alimento. Hay medusas que viven y se enfrentan a estrés, tienen una etapa de vida de joven adulto, pero si tienen una etapa de estrés, pueden volver a ser jóvenes, como la etapa de pólipo, y seguir este ciclo eternamente, si quieren, por millones de años. Entonces, ahí empiezas a decir, pero espérate, ¿qué pasa con esas células? Las células no se desgastan, y efectivamente no se desgastan.
Si tú piensas, nuestras células germinales viven eternamente. El óvulo de la mujer sigue viviendo, da origen a los nuevos óvulos. Entonces, esa célula nunca se desgasta. Y lo que ha descubierto la ciencia en los últimos años es que el proceso de desgaste de la célula está programado, es intencional, por decirlo de alguna manera. La selección natural fue produciendo organismos que iban envejeciendo programadamente, así como el mecanismo de por qué vemos con los ojos y que nos hace mucho sentido. La evidencia más reciente parece señalar que la muerte es un mecanismo programado intencionalmente, ocupo por comillas porque obviamente no hay un agente pensante, pero por alguna razón la selección natural quiere que nuestros cuerpos vayan decayendo hasta la muerte. Ese cambio de switch es extraordinario porque te abre dos grandes vertientes de pensamiento. La primera es pensar por qué. ¿Qué sentido tiene por qué si hubieran dos comunidades del mismo animal y uno fueran inmortales, eternamente joven, y otro como la normalidad, ¿por qué estos le ganan a esto? O sea, ¿por qué hay una ventaja de producir cuerpos que van decayendo hasta la muerte? Y eso lo abordo en el libro. Hay una serie de investigaciones recientes súper interesantes que explican la lógica de esto, que efectivamente especies que están programadas para morir son mejores sobreviviendo como especie que las otras. Súper interesante. Y lo segundo, y probablemente aún más fascinante, es que si esto es un mecanismo y no es un resultado inevitable, no es como si yo me compro un auto, claro, el auto se va desgastando y es inevitable que se vaya volviendo viejo. Pero si el hecho de que nosotros nos vayamos volviendo viejos es un mecanismo y no es inevitable, eso nos lleva a pensar que podría, de alguna manera, si entendemos cómo funciona ese mecanismo, apagarlo. Y hay un montón de empresas hoy día con esa lógica. Se recibió, de hecho, hace 2 o 3 días, Jeff Bezos invirtió, no sé, billones en una empresa que dice, mira, tengo una fórmula que a muchos años de investigación y todo, para apagar este mecanismo. Entonces, nos cambia, es un cambio pero radical, existencial. El ser humano es el único ser que sabe de su propia muerte, y eso determina por completo todas nuestras creencias, estrategias de vida, decisiones, ¿cierto? Saber que vamos a morir. Pero ahora saber que no necesariamente vamos a morir puede cambiar todo, y eso a mí me parece súper interesante, y lo abordo también en el capítulo 3 de biología, lo abordo esto desde lo que estás explicando, por qué, con la lógica biológica de que envejezcamos y muramos. Y en el capítulo 7, que hablo del futuro de la humanidad, abordo qué podría pasar o qué perspectivas abre esta oportunidad tal vez de derrotar la muerte. Es súper interesante porque son cosas que uno ve, por ejemplo, en películas de ciencia ficción, pero que en realidad están pasando. El tema de óvulos congelados o gestación in vitro, el tema de esto de poder subsistir después de la muerte, ya sea en congelado o etcétera, son temas que se están abordando, que están presentes y que muchas veces las personas no se dan cuenta que se está avanzando en eso, se están generando nuevos avances no solamente en tecnología, sino también en mantención, por ejemplo, de la célula, y las personas no se dan cuenta, lo desconocen. Entonces me imagino que este libro también es una ventana para conocer un poquito más de eso. Absolutamente, y como el libro vincula diversas ciencias, o lo que me gusta a mí, es que también los temas los expongo desde diferentes perspectivas. Entonces, una vez más, explico estos temas, cómo funcionan desde la biología, pero también como tiene sociología y estudios del futuro, trato de predecir, súper simple, no soy un gurú ni nada, pero hay ciertas cosas ¿qué pasaría con la sociedad si dejáramos de morir? O sea, hay implicancias sociales tan espectaculares como la explicación biológica del fenómeno. Imagínate una sociedad donde nadie tuviera que morir. O sea, cambia por completo los hijos, tal vez nos mantendríamos siempre jóvenes de 25 años, nos casaríamos una vez en la vida si viviéramos 3.000 años, tendríamos la relación con nuestros hijos, nietos, bisnietos de igual a igual, saldríamos a jugar fútbol con nuestros tataranietos. Entonces sería una sociedad completamente distinta, una cosmovisión, una manera de entender la existencia totalmente distinta. Y tocar estos puntos brevemente, porque como te puedes imaginar, un libro que aborda tantos temas, no puedo entrar en ultra detalle en nada, pero abordar estos temas desde diferentes perspectivas es lo que a mí me causa interés. Daniel, me están preguntando por interno qué tipo de expertos fueron parte de este proyecto. Obviamente son 10 años, ya eso es una experiencia de por sí que se puede plasmar en este libro, pero ¿qué tipo de personas expertas, científicos, qué áreas, por ejemplo, te fueron orientando también en este trabajo?
Sí, yo dividí la revisión, hice dos etapas de revisión, como en el año 6 y como en el año 9. En el año 6 fueron amigos de disciplinas y en el año 9 fueron ya doctorados de cada disciplina. Entonces, para el capítulo 1, que es de astronomía, hay una institución mexicana que se llama Astrofísicos en Acción, que les mandé el libro, se portaron muy bien, corrigieron los pequeños detalles, algunas palabras aquí y allá, algunas explicaciones. Sobre astrofísica y física en general del capítulo 1. Capítulo 2, 3 y la primera parte del 4 sobre biología. Ahí, y si es que algún día me escucha, extiendo mi agradecimiento. Me ayudó una doctora mexicana, María Esther Orozco, PhD, Premio UNESCO de la Ciencia, donde ella agarró esta parte de biología y se la pasó a sus postdoctorados de estudiantes de biología molecular. Y ahí también me hicieron nada como fundamental, ahí demostró que la investigación estaba bien hecha, pero varias frases o imprecisiones me ayudaron ahí a ir Es más corrigiendo. exacto, claro. Sí, sí, exactamente, sí, más ser más exacto. En las explicaciones yo me daba realmente demasiadas licencias para tratar de vincularlas con la otra ciencia. Y yo me decía, mira, yo lo explicaría así para que a los biólogos no les cause... Y eso yo creo que lo dejé bastante... Después, en el 5 y en el 6, que tratan de sociología e historia, lo hice con un conocido que tengo en Londres, que está terminando su doctorado en historia. Eh, no sé si puedo dar su nombre porque me dijo que eran temas sensibles, esto de ayudar a los... pero Mantengamos ahí la reserva entonces. sí, lo voy a mantener en reserva porque si no después es bastante él especial en ese sentido de Está bien, no hay aparecer. problema. Pero doy fe de que este experto en historia me ayudó. De hecho, también me corrigió bastantes cosas. Ahora tal vez fueron, porque son los temas más complejos como políticamente, si se quiere, los de historia. Porque ya yo trato de ser absolutamente apolítico, pero obviamente cuando uno ya se va acercando a temas como por qué surgen las clases sociales, el origen del capitalismo y todo, hay que ser extremadamente cuidadoso. Entonces, ahí me ayudó mucho este personaje. Y me Y imagino después, que también hay mucha evidencia, que no hay que pasar por alto, sobre todo en esos temas de historia, que sí, son como muy estudiados. sí, y hay mucha evidencia contradictoria. Hay Exacto. gente que demuestra absolutamente que lo mejor es el comunismo y gente que demuestra absolutamente... Entonces hay que moverse un poco, tratar de alejarse de estos extremos, pero claro, es mucho más delicado. Y del capítulo 7, que es del futuro de la humanidad, y la verdad que lo mandé a diversas personas, ingenieros, economistas, no para ver la veracidad de lo que estaba poniendo, porque es especulativo. O sea, por definición no hay evidencia empírica de lo que va a pasar en el futuro. Pero sí para ver que tenía lógica interna, que tenía sentido, que tenía que calzar con el resto del libro. Y ahí es probablemente donde yo personalmente tengo más expertise, porque es un libro que trata de economía, de cómo la... Claro. Entonces me sentí un poquito más seguro desde el punto de vista técnico, pero obviamente igual lo mandé a varios revisores de prueba. Y la otra persona que me ayudó harto también, que si algún día escucha también, es Álvaro Fischer, que es el presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Sí. Y él también ha escrito varios libros de ciencia, tiene un perfil, bueno, yo tengo un perfil parecido al suyo, en el sentido que es científico. Él es ingeniero y se dedica es empresario al final, pero le encanta la ciencia y entonces era un poco como mi gurú, mi modelo a seguir. Y yo le mandé el libro y él también me hizo un montón de correcciones menores, nada de estructura, de grandes explicaciones, pero también fue ahí una súper importante eh, como fuente Fuente, claro. de feedback. Perfecto, Daniel. Hay harto ahí trabajo de por medio en la redacción de este libro. Obviamente 10 años de experiencia para poder escribir Clarity, que ya está disponible también en las librerías digitales y también físicas. Estuve ahí viendo para poder cotizar algunos, estaban bien buenos. Queremos seguir hablando contigo, Daniel. Hay hartas preguntas que queremos hablar contigo, sobre todo enfocado en temas educativos, cómo se ve este equilibrio entre las máquinas y el aprendizaje humano. Hay hartas preguntas también que están llegando por interno, pero antes de seguir conversando contigo, vamos a saludar a Diatec, que nos permite estar al aire semana a semana acá en divoxradio.com. Gracias a videos interactivos y la creación de cápsulas animadas en Diatec, transforman la capacitación en una experiencia para adquirir y perfeccionar tus habilidades digitales y empresariales.
¿Buscas, por ejemplo, gestionar de mejor manera tu tiempo o quieres aumentar la efectividad de tus colaboradores y su trabajo en equipo? Gracias a su curso de habilidades para profesionales podrás cumplir de manera más eficaz tus metas y las de tus trabajadores. Aprende a elaborar presentaciones efectivas, a gestionar tu tiempo y a mejorar el trabajo en equipo. Conoce más sobre sus cursos y capacitaciones en www.diatec.cl, Diatec con Y para todas las personas que estén interesadas en conocer su trabajo. Nosotros vamos a seguir conversando con Daniel, pero antes vamos a la segunda canción en este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos hablando sobre Clarity y este libro y también el tema de las máquinas y la educación.